Atendernos este ratito. ¿Cómo está? Bien, buenos días, el gusto es mío y estar en contacto con usted y toda la audiencia. Bueno, le agradecemos a Alberto Orga, que también nos hizo el nexo para charlar un rato de política y del momento actual del país, Federico. Sí, por supuesto, Alberto es un gran amigo, además de un gran educador, como todos sabemos. Y hoy encima es el Día del Profesor, así que los saludamos a todos los profesores. Aprovechamos, Federico. Con todo gusto, un fuerte abrazo a Alberto, a todos los profesores y profesoras, y me incluyo, digamos. Exacto. Soy docente en la Universidad de La Plata. Me parecía. Federico, aprovecho, ayer se celebró un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. Me parece que seguro debe tener opinión y bueno, lo quisiera escuchar para arrancar con el tema de la charla. Bueno, sí, claro, porque también se dio aquí en la ciudad de La Plata, de un grupo de estudiantes básicamente del Colegio Nacional de La Plata, que luchaban por reivindicaciones específicas, entre ellas, por ejemplo, por el mantenimiento del boleto estudiantil, pero no era solamente por eso, tenían un compromiso mucho más ambicioso, idealista, de intentar cambiar las cosas. Y con la represión que se dio de manera tan brutal, dura y impiedosa, particularmente en la ciudad de La Plata y en otros lugares, fueron secuestrados, torturados y la mayoría de ellos asesinados y desaparecidos. Hubo algunos que sobrevivieron y dieron testimonio de todo lo ocurrido y formó parte luego de los juicios que se hicieron a las juntas militares. Claro. Buen resumen, Federico. Federico, no hay dudas que la Unión Cívica Radical está viviendo un momento de mucho comentario a nivel nacional, lamentablemente por esto que pasó, pero me gustaría escuchar su opinión, la suspensión de estos diputados que votaron de una manera un día y a los otros días cambiaron. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Usted es un hombre históricamente ligado al radicalismo y bueno, qué mejor que preguntarle sobre este momento. Sí, quiero señalar que en general el debate atraviesa a todos los partidos políticos, a todas las fuerzas políticas y a la sociedad también, ¿no? Eso sí. Porque pensemos, hagamos un brevísimo análisis. El gobierno de Javier Milei, que es un gobierno disruptivo, desde mi punto de vista extremadamente negativo, está compuesto por una enorme cantidad de hombres y mujeres que provienen del justicialismo, empezando por lo que se denomina el menemismo, al cual él admira y públicamente reivindica históricamente, como que ha sido el mejor presidente y su etapa la mejor que hemos vivido en los últimos tiempos. Yo tengo una opinión exactamente contraria a eso. También hay figuras muy relevantes, como el caso de Daniel Scioli, que ha sido gobernador de la provincia en varias oportunidades, candidato a presidente de la Nación, vicepresidente de la Nación, también de esas filas, del mismo modo que legisladores nacionales y gobernador de Catamarca, de Tucumán y sus respectivos legisladores nacionales. Por lo tanto, esta es una situación que lamentablemente atraviesa a buena parte del arco político y de la cual el radicalismo no es una excepción. En el radicalismo hay un profundo debate, parte de este debate ahora se va a dirimir el próximo 6 de octubre, claro, con elecciones internas en la provincia de Buenos Aires, pero básicamente podríamos señalar lo siguiente: nosotros queremos un radicalismo que recupere su identidad, que sea fiel a sus principios, a sus valores, que sea capaz de construir con otras fuerzas políticas afines en cuanto a creencias, valores, lo que se podría decir ideología, y que esté en las antípodas de lo que representa este gobierno. No porque le vamos a poner palos en la rueda, que no lo hacemos, porque tiene legitimidad de origen, sino porque representa exactamente lo contrario de lo que pensamos. Ahora vamos al punto de mi pregunta. Particular de la pregunta. El punto es que hace unos 20 días un proyecto que
hizo todo el recorrido parlamentario. Esto significa, pasó por las comisiones respectivas, fue analizado de manera exhaustiva. Ese proyecto era de origen radical, del bloque radical. Llegó al recinto y fue encendida y calurosamente defendido por todos los integrantes del bloque radical. 20 días después, prebendas de por medio, como es público ya, modificaron su voto y por lo tanto se adhirieron al veto del Poder Ejecutivo. Vale la pena recordar que el contenido de ese proyecto significaba una ínfima recomposición de los magros haberes jubilatorios que están padeciendo en este momento los jubilados en toda la Argentina. Recordemos que del 120% inicial de devaluación, el mayor costo de ese ajuste lo pagaron los sectores de ingresos fijos, asalariados, y muy particularmente los jubilados de la nación. La recomposición era ínfima. Para que tengamos una idea gráfica, significaba 3 kilos de carne picada, y no de la mejor, por mes, para la jubilación mínima. Y evidentemente todo esto fue estudiado porque se dijo de dónde saldrían los recursos genuinos para poder financiarlo, sin poner en peligro, como se dice falsamente, ni el superávit fiscal, ni mucho menos la gobernabilidad del país. Por lo tanto, me parece que es correcto que se ponga una línea, se diga, bueno, hasta aquí, y se suspenda a quienes han claudicado y, por qué no decirlo, también han traicionado los principios del radicalismo. Clarísima la explicación, y es verdad, hay que tener memoria. Bueno, lo de Scioli no nos sorprende a nadie, ¿no, Federico? Me parece que era cantado que terminaba en el gobierno, pero está bien, el del gobernador también que habló, y hacer un popurrí de, bueno, y nos olvidamos también de Patricia Burley, que no sé cómo identificarla políticamente, Federico, yo desde mi humilde lugar, no sé en qué lugar está parada políticamente. Y nos marea porque ha ido por todos los partidos políticos, desde los supuestamente que expresaban posiciones más de izquierda hasta los más de derecha, como ahora, ¿no? Como ahora. Ha pasado todo, en realidad tiene como único objetivo satisfacer sus ambiciones personales, eso es bastante bien. Yo escucho a los medios nacionales por ahí, no a todos, pero algunos remarcan, y apoyando al gobierno, y usted dijo algo importante: el radicalismo en el proyecto explicaba de dónde sacar el dinero, porque si uno escucha a TN, dicen que se termina el país si se lo aumenta a los jubilados. Absolutamente sí. Uno era el tema de que la supresión que se hizo del impuesto a los bienes personales se modificara la alícuota, porque vale la pena decir que en la ley bases, en la práctica, se bajó sustancialmente la alícuota de bienes personales. Para que entendamos, bienes personales beneficia a los más ricos dentro de los más ricos. Claro. Es decir, que ese pequeño sector se le bajó, y se lo hizo por 30 años, modificando esa alícuota para que los más ricos de los más ricos, porque ni siquiera son todos, sino los que están en la cúspide de la pirámide, hicieran un esfuerzo, tenía recursos genuinos. Pero además, si eso no fuera el camino que se tomara, también existe un tema de prioridades, porque el gobierno estaba dispuesto a imputar 100.000 millones, escuchen lo que digo, 100.000 millones de pesos a la CIDE, ¿no es cierto?, a la Central de Inteligencia, y eso sobradamente es superior a lo que significaba este ajuste. Del mismo modo que ahora continúa con el camino del desfinanciamiento de la educación. Es decir, se trata de prioridades. ¿Qué prioridad? Si yo tengo una situación de escasos recursos, bueno, establezco qué prioridades voy a tomar, porque paralelamente el 120% de devaluación golpeó a los jubilados y a los sectores de ingresos fijos, y también, como todos sabemos, sigue plenamente vigente el impuesto a las ganancias, que golpea de manera brutal a la clase media cuando se ha desregulado toda la economía y han aumentado los precios de todos los servicios. Además, tengo entendido, en el proyecto estaba estipulado el giro de ANSES a las cajas de las provincias, ¿verdad? En el proyecto que presentó el radicalismo, ¿puede ser?
sí estaba, porque las provincias han sufrido un ajuste espectacular, se lo digo en cifras, del 83%. Es un ajuste brutal, prácticamente también las han financiado. Y de rebote a los municipios, como es lógico, ¿no? Federico, ¿y qué pasó ayer? Porque los diputados siguen siendo diputados. Esta noche van a comer a los 87 héroes, algo así, un asado a Olivos, según la información de los medios nacionales. Los diputados radicales, estos 4 siguen siendo, pero van a ser analizados, su comportamiento. ¿Cómo es el tema? Claro, el primer paso es la suspensión que fue tomada por la mesa directiva de la Convención Nacional, que es nuestro máximo organismo. Pero en realidad está muy bien, porque nosotros somos respetuosos del debido proceso. Después pasa a lo que es la Comisión de Ética y Disciplina Partidaria, para que incluso les corra traslado para que ellos puedan dar sus explicaciones. Es difícil entender qué explicaciones pueden dar, porque si hace 20 días hacían calurosos y encendidos discursos en favor de la recomposición de los haberes jubilatorios, porque muchos de ellos hablaron en el recinto, por ejemplo, Mariano Campero y otros, o el señor Pedro Galimberti, que renunció justo en el momento adecuado para ser reemplazada por una diputada del PRO que votó en favor del veto, pero él fue recompensado con un cargo en el ente binacional de Salto Grande. Es decir, más inconducta, más corrupción, imposible. Más casta, imposible. Más casta, imposible. Y ahora, si veta el aumento a las universidades, ¿qué pasará con estos diputados, Storani? ¿Qué opinión tiene usted? Porque el radicalismo es un partido, no se lo voy a explicar a usted yo, pero digo, que defiende la educación pública a rajatabla históricamente. ¿Qué van a decir ahora? Y van a estar en muchas dificultades, porque usted lo dice muy bien, con claro conocimiento. El radicalismo tiene una vena extremadamente sensible en el tema educativo, y particularmente en el financiamiento universitario. La agrupación más antigua de la historia del mundo, que es Franja Morada, es la agrupación mayoritaria en la Argentina, y no solamente tiene esa antigüedad que señalaba, sino que su origen es marcadamente del radicalismo y tiene un papel muy gravitante dentro del partido. Y además también cuerpos de docentes, no docentes. En general la universidad ha sido muy, muy cercana a la usina de cuadros que ha producido el radicalismo en todo el país, desde universidades más nuevas y pequeñas hasta las universidades más antiguas y tradicionales. Por lo tanto, yo creo que van a estar en muchísima dificultad de poder mantener el veto del Poder Ejecutivo, que además, de fondo, lo que apuesta es a hipotecar el futuro, porque si uno hipoteca la posibilidad de la educación y la posibilidad del desarrollo de la ciencia, es difícil tener un futuro, ¿no? Ahora, Federico, el presidente, como dijo usted en algún momento de la charla, legítimamente, votado por el pueblo, habló de la casta. Más casta que Scioli, creo que no hay. Digo, de pronto. Franco, vos podés estar de acuerdo o no, pero también es casta, digo, no es que sea bueno o malo, pero la casta está. Absolutamente. Ojaldo, por ejemplo. Claro. O muchos de ellos que... A ver, yo creo que es todo un cuento eso de la casta. Como por eso dije antes, el menemismo ya tuvo su experiencia en el poder. Esto se presentó como el cambio. El cambio es un concepto neutro, no es ni positivo ni negativo. En este caso es, desde mi punto de vista, muy negativo el cambio propuesto. Pero además, generalmente, el concepto de cambio se lo asocia a lo nuevo. Esto no tiene nada de nuevo. Esto ya fue intentado y fracasó en la etapa de la dictadura militar con Martínez de Oz. Si ustedes miran los discursos o leen los discursos del año 76 de Martínez de Oz, le pone una coma, le saca un punto y es exactamente el mismo plan, no tiene nada de nuevo. Lo mismo ocurrió con el gobierno de Menem Cavallo y en gran parte también con el gobierno de Mauricio Macri. Todas las veces fracasó. ¿Qué es lo que tiene sí de novedoso? Lo que tiene de novedoso es que lo hacen
de manera brutal y de shock, de manera inhumana. Hace más de 20 años, una periodista canadiense, colega de ustedes, Naomi Klein, estudió la doctrina del shock y señaló que el shock se aplica para hacer viables las recetas neoliberales de Milton Friedman, también permanentemente recordado y adorado por Javier Milei, que ha fracasado en el mundo. Y la primera definición que Klein hace de la doctrina del shock es que produce los efectos similares al terrorismo, es decir, paraliza por miedo. Y algo de eso está ocurriendo en la sociedad argentina. Porque hoy, cuando uno encuesta, los encuestados responden que el primer temor que tienen hace perder el trabajo. Porque la desocupación está creciendo. De 5,7 pasó a 7,7, y eso que está encubierta. Porque en algunas industrias como metalmecánica, por ejemplo, prefieren suspender y no despedir, porque cuesta mucho formarlos nuevamente, porque es mano de obra calificada. Y también, no les voy a contar, pero por supuesto a las suspensiones se agregan los retiros voluntarios, el adelanto de vacaciones y demás. Hoy la principal preocupación en la Argentina es quedar sin trabajo, el desempleo, además de la informalidad que ya existe, y eso mete miedo. Pero también existe reacción, y la reacción se está haciendo ver. Estoy charlando con Federico Storani, agradeciéndole su amabilidad. Una de las últimas preguntas, porque su tiempo también vale, porque yo charlaría mucho más tiempo. ¿Qué piensa Federico de las privatizaciones de la empresa del Estado? Lo que quiere hacer el gobierno, ¿no? Bueno, por supuesto que puede haber alguna empresa que puede ser objeto de incorporación de capital privado, eso nosotros dogmáticamente no nos oponemos. En su momento proponíamos la posibilidad de la incorporación de capital privado para poder gestionarla incluso hasta con mayor eficiencia. Ahora, así a mansalva significa esto que gráficamente han expresado como motosierra. No entiendo por qué, por ejemplo, una empresa como Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que tiene un altísimo nivel de superávit, que es en este momento una empresa señera, y que además el barril testigo establece un nivel favorable de competencia para los productores nacionales. Va a ser o pretende ser la joya de la abuela, digamos, privatizada que nos queda, o también algunas otras empresas, particularmente las que están vinculadas al desarrollo nuclear. Si existe una continuidad de política de Estado, ha sido justamente el desarrollo nuclear argentino, que está entre los primerísimos del mundo y es motivo de orgullo. Con la Comisión Nacional de Energía Atómica, con la exportación de reactores medianos que sirven, por ejemplo, para la fabricación de elementos medicinales que nos sirven, no solamente ayudan al diagnóstico, sino también a la cura de enfermedades sumamente graves, ¿no? Federico, ¿cuántas veces tuvo cara a cara con Raúl Alfonsín? Esta es una pregunta de un periodista del interior, nunca se la van a hacer en Capital Federal. Pero yo voy a otra parte, y claro, cada uno se maneja como dan las cosas. Y a mí me gusta saber, ¿cuántas veces habrá estado, la verdad? Y no sé, no es cuenta. No, ya sé. Cientos de veces. Ya sé. Pero sí entiendo el sentido de la pregunta. Claro, no. El sentido de la pregunta es... ¿Qué es? A ver. No, entiendo que lo he hecho en situaciones, supongamos, de reuniones con un mayor nivel de formalidad, pero también he tenido el privilegio y el honor de acceder un poco a la intimidad, exacto, a los grupos pequeños, a la broma, a la charla casual, a la calidez, a conocer la personalidad de Alfonsín, y eso lo hice en innumerables oportunidades. Alfonsín era una persona de muchísimo buen humor, también cuando se enojaba era bravo, era un gallego cabeza dura, peleador. Hemos tenido enfrentamientos muchísimas veces, incluso en mi caso personal nos enfrentamos en Santa Rosa de la Pampa en una convención nacional de manera bastante dura por el famoso Pacto de Olivos, pero él convocaba 5 o 6 nomás a su departamento de la calle Santa Fe,
para analizar de política, y siempre había una previa, una introducción donde había muchísima calidez en la pregunta sobre las relaciones familiares, sobre la familia. Hablábamos de deporte, de muchas cosas, y él tenía un excelente humor y buena predisposición. Eso es lo que recuerdo de Alfonsín. Qué y bueno. también haber hablado en actos multitudinarios. Exacto. Yo hablé en un acto en el Estudiantes de La Plata, donde había cerca de 100.000 personas con Alfonsín. Tuve ese honor de hacer. Había que prepararse para esos actos, Federico, ¿eh? Y temblaban las patas, sí. ¿Qué te parece? Federico, la última. ¿Qué diría Alfonsín hoy? Bueno, yo creo que Alfonsín era un político que tenía una gran amplitud, quería construir con pluralismo. Bueno, su permanente prédica fue en favor de la tolerancia, de la convivencia. Su gobierno fue un gobierno plural. Allí había desde personas que venían de origen peronista y estaban muy bien, como Labaña, por ejemplo, como Robledo, como tantos otros, pero también de origen conservador, de origen desarrollista, como Vítolo, por ejemplo, de socialismo, las variantes del socialismo, y obviamente radicales. Pero lo que Alfonsín quería era una idea fuerza, a él le gustaba mucho hablar de idea fuerza, de un proyecto de país que pudiera desarrollarse con equidad. Y su último gran legado lo dejó en el discurso de Parque Norte, con aquello de la democracia participativa y la ética de la solidaridad. Bueno, eso es lo que nosotros queremos retomar. Federico, le pregunté esto porque pasan estas cosas y tal vez coincida conmigo y tal vez no. Digo, se arman listas, sábanas, estos diputados que se dieron vuelta ahora, o el peronismo, o en la Libertad Avanza, que también se ponen nombres por poner que no tienen ni militancia, que aparecen porque son amigos, y después están las consecuencias, Federico, como está pasando ahora con todos los partidos políticos, que no saben qué votar, que no estudian, que no se preparan, y para muestra sobre un botón, dicho del interior, también Sí, totalmente. Estoy de acuerdo, porque lo que ha habido es una crisis del propio sistema de partidos políticos. Ahora, con la introducción de algunas tecnologías que, por supuesto, son muy útiles para la comunicación y demás, también pueden ser muy nocivas para otros casos. Por ejemplo, las redes. Gran parte de las redes son una cloaca. Y es verdad. Esta nueva expresión de la política se ha construido mucho en las redes, hasta que eso vaya a un punto de equilibrio, y tenemos muchos ejemplos negativos, alguna gente que no se conocía entre sí, claro, y por eso el bloque llamado libertario implosionó, con esa señora Arrieta, por ejemplo, que terminó los gritos con sus colegas, o una influencer como Lemoyne y otros, que bueno, ella, mire, es presidente de la Comisión de Ciencia y Técnica, y con esto lo resumo todo, y sostiene que la Tierra es plana, es decir, que, claro, bueno, es terraplanista. Bueno, la verdad que ya a esta altura de la vida, tener que escuchar semejante cosa, y encima que presida la Comisión de Ciencia y Técnica del Congreso de la Nación, es un agravio muy fuerte. Nuestro programa se llama Punto y Aparte, es punto y aparte, Federico, claro. ¿Usted es futbolero, Federico, hincha de qué equipo? Yo soy hincha de Independiente. ¿Como Alfonsín? Alfonsín. Ah, ¿y como Orga? Bueno, también. Y como Casella y como tantos otros, y como mi padre, es decir... No, justo por la cancha y con Alfonsín. Y Emilio Monzó, nada que ver, pero también es hincha del Rojo. Me acordé porque de tejedor, memoria, Bueno, la dejamos ahí. Lo que pasa es que extrañamos a la época del paladar negro, del juego bonito, Bochini, Bertoni, Marangoni. Ah, qué título tiró, mamá, Justi y tantos otros, ¿no? Pero claro, sí, era una belleza verlo jugar. Pero bueno, trataremos de volver a esa vieja época. Bueno, Correligionarios de América que están escuchando, le mandan un saludo. No voy a nombrar a todos, Federico, pero bueno, vino bien charlar un rato y qué placer escucharlo, qué tranquilidad, que a veces estamos tan acelerados, Así que
Federico, le agradecemos por este ratito de radio a través del profesor Orga, y bueno, aprovecho, le digo feliz día porque también usted es profesor, ¿eh? Bueno, aprovecho también para mandarle un fuerte abrazo a todos los profesores, en particular a Alberto, que es un gran amigo, a todos los muchos amigos y amigas de América que he visitado mucho, incluso lo hice cuando fui ministro del Interior de la Nación. Antes de presentarlo, yo hablé de esa visita suya, Federico. Bueno, muchísimas gracias. Le mando un abrazo, gracias, ¿eh? Un abrazo.